Hola, ¿cómo están, gente? Vamos a mostrarles hoy, vamos a intentar hacer una parrilla plegable para la pesca, práctica y cómoda. Con estos simples instrumentos que tenemos acá, a medida que vamos haciendo, bien, ya hicimos 4 puntas, la parrilla aproximadamente la medida que tiene que ser. Uno de 37 y la otra parte la vamos a hacer de 41. Ya le vamos a explicar al transcurso del video por qué. Empezamos a hacer el agujero, bueno, ya tenemos acá. Acá ya tenemos los 18 agujeritos, como verán. Ahora vamos a pasar al siguiente. Acá ya está lo que será una parte de la parrilla, como verán. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que serán la parte más esencial de la parrilla. Tenemos una varilla acá de acero, como verán. Vamos a hacer unos 47 centímetros más o menos y vamos a empezar a hacer el primer corte. Bueno, gente, acá ya está el primero, ya cortado algunos. No hace falta que usemos la cinta de medir, la dejamos a un lado y lo apoyamos ahí y marcamos de vuelta. Bueno, ya tenemos. Ahora seguimos cortando y le mostramos cómo queda. Bueno, ya tenemos los 16 que hacían falta, ahora solo falta armarlo. Tenemos que hacer una base con esto. Cortada las varillas, ya tenemos perforada la parte donde va la varilla. Ponemos una varilla en cada extremo, una varilla enroscada que va a ser la parte fundamental, la que va a unir lo que es nuestra parrilla, ¿no? Desplegable. Bueno, ya estamos terminando de ajustar. Ajustamos bien acá, después luego vamos a cortar y ponemos la otra varilla aquí. Ya teniendo la medida acá, aproximadamente, vamos a volver a medir por unos 50 centímetros de acá para cortar. Me da justo la medida. Así va quedando nuestra parrilla. Esta es la terminación, falta ponerle las patas nomás. Pero ahora vamos a desarmarla de vuelta para poder pintarla. Ya tenemos los dos bordes ya pintados, empezamos de vuelta a armarlo. Ponemos los dos extremos. Y empezamos a armar.
parrilla, el armado. Bueno, pintado los bordes. Y esto es lo que vamos a usar como patitas para la parrilla. Ahora vamos a apoyarlo. Esto es lo que va a hacer las patas. Bueno, esta es una presentación de lo que va a hacer, pero tenemos que cortarle las patas.